Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Bienvenidos de nuevo al ciclo Alcalá Festejante. Hoy viajamos al corazón del arte efímero barroco. Ese arte que se levanta solo para durar unos días o unas horas, pero que llenaba las ciudades de luz, color y símbolos. El profesor Josué Llull Peñalba nos invita a descubrir cómo, entre los siglos XVII y XVIII, la fiesta no solo se veía, también se construía. Cuando un rey entraba en una ciudad, cuando un santo era canonizado o cuando se celebraba el Corpus Christi, Alcalá se transformaba. Calles y plazas se cubrían con toldos, tapices y flores. Se levantaban arcos triunfales de madera y cartón pintado, columnas fingidas, fachadas enteras que eran auténticos escenarios teatrales. La arquitectura efímera tenía un propósito: maravillar y enseñar. Era un arte pedagógico cargado de símbolos que la gente sabía interpretar. Y ahora escucharemos a Marín Marais Folia de España.
Y ahora escucharemos la conferencia de Josué Yul Peñalba. Este es el título de la conferencia, pero le he tenido que dar muchas vueltas, yo lo confieso, porque en el programa inicial, la propuesta de programa inicial, Vicente me puso un título así como bastante genérico de arquitecturas efímeras, sin más. Yo le di bastantes vueltas, me pareció que estos dos conceptos, simbolismo y ornato, pues podían resumir bastante bien lo que era el sentido de lo que iba a explicar. Y luego, haciendo la presentación, pues me he dado cuenta de que al final me he centrado específicamente en las fiestas del siglo XVI. Con lo cual, aunque tenemos aquí un dibujo maravilloso de churriguera, de unas arquitecturas efímeras para la entrada de Felipe V, que son ya súper barrocas, pues en realidad el título debería ser Simbolismo y ornato de la arquitectura efímera de las fiestas del Renacimiento. Ni siquiera en Alcalá de Henares ya nos queda casi una cosa kilométrica. ¿De acuerdo? Ese entonces va a ser el tema de la conferencia de hoy. Y voy a intentar no pisarme con otra conferencia que tienen en el ciclo, que es de Consuelo Gómez, que es una gran especialista sobre este mundo del Renacimiento del Barroco, y además específicamente les voy a hablar de lo que es pues todos los itinerarios, el diseño de los itinerarios festivos y por dónde iban transcurriendo en Alcalá de Henares habitualmente todos estos cortejos. ¿De acuerdo? Les voy a hacer un pequeño índice de la presentación de hoy. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Puedo bajar por aquí. Vamos a ver un poco algunas cuestiones del concepto de arquitectura efímera, qué es, para qué servían, qué características tenían. Luego voy a poner algunas tipologías, voy a explicaros algunos modelos que se utilizaban frecuentemente en esta serie de decoraciones. Me voy a centrar específicamente en los que son estas dos funciones de las que hablo, ornato o adorno y representación simbólica, porque todo esto es un ejercicio de propaganda política religiosa, lo vamos a ver. Y luego me voy a centrar en esas 4 fiestas del Renacimiento alcalaíno, ¿vale? Que como ven, 3 de ellas tienen un título muy concreto porque es un modelo de fiesta que se desarrolla específicamente en esta época, que es el recibimiento, según la documentación oficial, como se llamaba entonces, ¿no? Diríamos recibimiento de 3 personajes, o entidades importantes, estarían los reyes de los santos niños como una especie de personaje ya elevado a los altares, y luego pues unas fiestas específicas para la canonización de San Jorge. Esto es interesante porque aparte de que estas 4 fiestas son las más representativas del siglo XVI, aunque hay otras, cada una de ellas utiliza un tipo de iconografía muy diferente. Las primeras, las del arzobispo Martín de Silicio, utilizan la mitología y todo ese legado de la cultura humanística del reinado de Carlos V que se desarrolla aquí especialmente en la Universidad de Alcalá. Las segundas, las de Felipe II y Isabel de Valois, huyen un poco de ese aparato mitológico y se convierten en un ejercicio de propaganda política. La de los santos niños es la que seguramente tenga el mayor despliegue de arquitecturas efímeras y decorados de toda la ciudad y de todas estas fiestas, porque desarrolla una serie de arcos triunfales, de altares y de decoraciones absolutamente superlativas. Y la última, la de la canonización de Santiago de Alcalá, aunque también tiene arquitecturas efímeras, utiliza un modelo específico de representación visual que se llama jeroglífico. Con lo cual vamos a ver en esas 4 fiestas 4 tipologías muy diferentes y una evolución bastante clara de lo que va haciéndose. Bueno, pues empezamos. Vale, lo primero que vamos a hacer es introducirnos en el concepto de arquitectura efímera, que como ven, ahí en esta imagen, esta es una imagen de unas trazas de arcos, un diseño de arcos triunfales que se hacen en Valladolid
para la entrada de Isabel de Valois, pues son una serie de construcciones que se hacen de materiales baratos, no duraderos. Estamos hablando de cartón, piedra, de cartones, de lienzos, de telones, de bastidores de madera que se arman en determinados lugares de la ciudad para adornarla. Con frecuencia son reutilizadas. O sea, estos son elementos que tienen una flexibilidad muy grande. Se pueden montar, desmontar, reutilizar parte de para volver a emplearlas en otra fiesta. Y son bastante habituales en la historia del arte, en la historia de la arquitectura. Esto no es una cosa que es de justo este momento en el que estamos hablando, Renacimiento y Barroco, aunque nos suenan siempre las arquitecturas efímeras del Barroco como algo especialmente característico. No, esto ya se hacía en la Edad Media, incluso en la Antigüedad romana, y se sigue haciendo hoy. Así que si hoy pensamos en cosas como, por ejemplo, las fallas de Valencia, son elementos efímeros. Aquí hay una reflexión interesante, ¿no?, de cómo a la sociedad humana le parece bien gastarse ese esfuerzo y ese dinero en cosas que luego a la postre no van a perdurar e incluso conscientemente se van a destruir, caso de las fallas. Pero esta sensación de identidad colectiva, de hacer algo juntos, de crear algo para un acontecimiento extraordinario, pues es lo que nos lleva muchas veces a crear con gran esfuerzo, insisto, y con gran dispendio de dinero, este tipo de cosas. Bueno, en el barroco especialmente, pero vamos a ver que también hay algún caso bastante claro, se añaden a las arquitecturas una serie de elementos teatrales. Entonces hay tramoyas, hay bastidores que se abren y se cierran, hay cosas que salen volando, hay ruidos, a veces explosiones, hay fuegos artificiales y hay actores que muchas veces están quietos, una especie de tableau vivant, pero en otras ocasiones están haciendo cosas. Entonces, bueno, pues es algo que realmente tiene un carácter muy teatral, está muy relacionado con el teatro. Y luego, esto no es una cosa de pintores de brocha gorda y de artistas de medio pelo. Aquí hay grandes artistas de la historia del arte trabajando para hacer arquitecturas efímeras. Aquí tienen algunos nombres, algunos de los cuales además ensayan cosas, utilizan la arquitectura efímera como un campo de pruebas para luego desarrollar otros elementos mucho más perdurables. Por ejemplo, Bernini, que le tiene por aquí, pues hace un baldaquino efímero para unas fiestas de Roma que luego toma como modelo para el baldaquino de San Pedro del Vaticano. Y otros artistas igual. Es decir, que muchas veces, por el hecho de poder utilizar ese tipo de arquitecturas de carácter más efímero, que pesan menos, que incluso pueden llevar a hacer construcciones curiosas, pero que se pueden mantener por sus materiales menos pesados, pues permite innovar y hacer cosas interesantes que luego se pueden trasladar a la arquitectura definitiva. Y esto perdura hasta bien entrada la actualidad, es decir, que hoy se siguen haciendo cosas de arquitecturas efímeras. En el siglo XIX hay un cierto revival de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el siglo XIX se pone de moda una cosa que les sonará, que son las exposiciones universales, y en las exposiciones universales se hacen pabellones para cada una de las naciones o expositores que participan, y son también cosas hechas de cartón, piedra, muchas veces que se van a terminar destruyendo. Bueno, vamos a ver luego un poquito más en detalle esto de las funciones simbólicas y ornamentales. Vale, para entender un poco más lo que es esto de las arquitecturas efímeras, pues les he traído un vídeo que yo creo que es bastante interesante, que les va a ver aquí, les va a ilustrar bastante bien, con bastante claridad esto. Es de una película que se llama Vatel, que no sé si han visto, en donde sucede esto. Esta es una película muy interesante, se llama Vatel, es de Roland Joffé, que es un director de cine muy importante. A lo mejor así primeramente no les suena, pero si les digo que es el director de La Misión o de Los Libros del Silencio, ya les suena un poco más, ¿no? Es un director muy importante en la historia del cine reciente. Y la película cuenta la historia de un cocinero, es
este papel que tiene que preparar la fiesta para Luis XIV, que es el rey. No sé si han visto que justo detrás, en un momento dado, que es el símbolo del sol, que era una representación del propio rey, ¿no? Entonces la fiesta la paga el noble que está detrás, que tiene una casa solariega en el campo, el rey le visita y tiene que agasajar, no solamente con banquetes excepcionales, sino con fiestas, todo. Entonces, la historia de la película pues, me gusta un poco, es totalmente diferente, hay una trama política interesante, pero bueno, es un buen ejemplo de qué eran las arquitecturas efímeras. Estas son ya del barroco. Y además, bueno, pues tiene esa música de fondo que tiene Morricone, por cierto, que, bueno, simula esa música del barroco, pero que, bueno, es muy interesante, nos hace una idea de lo que eran estas arquitecturas efímeras. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cosas que se hacían. Bueno, estas son algunas tipologías. La más importante de todas es el arco triunfal, que es de origen romano, se inspira en la arquitectura clásica y que puede tener diferentes modalidades y diferentes formas. Pero es, digamos, el elemento fundamental, el más importante. También hay logias o galerías, como la del dibujo que hemos visto antes, de Valladolid, castillos, que son construcciones torreadas. Esta es una fotografía del siglo XIX, lo que les decía que esto hasta el XIX todavía se sigue haciendo de forma muy parecida en algunos casos. Hay templetes o baldaquinos de diferentes formas, este por ejemplo es circular. También hay carrozas triunfales en donde iban personajes, donde había esa parte teatral que se mezclaba con la propia arquitectura y la decoración de la carroza. Escenarios teatrales en donde sucedían cosas o había personajes reales o pintados que, bueno, pues que figuraban diferentes elementos. Altares o edículos, que son altares más pequeñitos para figuras que se ponían, por ejemplo, pues delante de las fachadas de las iglesias, en algún caso también dentro de las iglesias, y túmulos o catafalcos, que serían alguna de las construcciones más espectaculares. Igual que el arco triunfal, pues el catafalco era bueno, uno de los grandes ensayos de arquitectura efímera que normalmente se ponían dentro de las iglesias, en la capilla mayor, y que se utilizaban para colocar las reliquias, el arca con las reliquias de algún santo, o, por ejemplo, un recuerdo o incluso el propio cuerpo de un personaje de la realeza fallecido, ¿vale? Entonces, son bastante característicos de las llamadas exequias funerarias. Con lo cual, bueno, tenemos una variedad bastante interesante de cosas y muchos ejemplos a lo largo de la historia. Voy a poner un par de ejemplos así rápidos antes de meternos ya en faena con lo que pasa en Alcalá de Henares. Todo esto es un poco para contextualizarles. Por ejemplo, esto es el llamado campo del paño de oro, que se llama así porque se utilizó ahora en las costuras y en parte de los tejidos que bueno, pues que se utilizaban para decorar todo esto. ¿Esto qué fue? Pues esto, el campo del paño de oro, fue una especie de fiesta de 18 días de duración que tuvo lugar en un valle cerca de Calais, en donde se encontraban los reyes de Inglaterra, Enrique VIII, y de Francia, Francisco I, para sellar su amistad y su alianza política. Entonces, en esos 18 días, pues se lo pasaron en grande. O sea, que tuvieron fiestas de disfraces, bailes, torneos caballerescos, luchas, de hecho, los dos monarcas lucharon entre sí, y también misas, que también hubo de todo. Entonces, bueno, ¿qué era? Pues bueno, pues es un despliegue de medios de todo tipo. Entonces, vale, no sé si lo ven aquí, no lo ven. Bueno, lo digo. A ver, esto de acá, esta parte de acá, es la ciudad, ¿vale? Es la ciudad cerca de la cual tiene lugar toda esta fiesta. Pero esta fuente, esta especie de, bueno, una cosa como de un obelisco, y este palacio son todos de arquitectura efímera. Son todos de bastidores, tablones de madera, decorados, superpintados, y luego las tiendas de campaña que hay alrededor, y allá a la esquina arriba a la derecha el campo del torneo, donde tienen lugar pues, los torneos caballerescos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un despliegue extraordinario, y esto se hacía para agasajar a los reyes.
Otro caso muy conocido es este cuadro maravilloso, que no sé si lo han visto, que está en la Galería de las Colecciones Reales. Es un cuadro que representa el intercambio de princesas entre España y Francia en 1615, de nuevo para sellar una alianza, una Croesfeld. Entonces, ¿qué hacía con ese intercambio de princesas? Que aquí, bueno, la historia de las mujeres, ahora de la historia real, pues es a veces, bueno, un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, esto era algo que era habitual, ¿no? Sellar con esa alianza matrimonial, pues una paz, un tratado de paz. Entonces, en el lado de la izquierda está la caseta de España. En el centro está el río Bidasoa, que hace frontera natural entre Francia y España, y al otro lado está la caseta de Francia. Como ven, la de España es más grande, porque era una monarquía más importante, ¿vale? Y en el centro hay una especie de cenador o de espacio así como creado sobre una isla, en donde llegan las princesas y el cortejo de cada lado, de cada frontera, ¿no? Allí se juntan, se intercambian y cada uno se va para el otro país. Las protagonistas fueron Isabel de Borbón, para casarse con el futuro Felipe IV, y Ana Mauricia de Austria, para casarse con, me parece que era Enrique II, no, porque ya Luis XIII, hijo de Enrique II, ¿vale? Entonces, bueno, de ese tenemos otro documento parecido, años más tarde. Hay otro intercambio de princesas parecido también aquí en la Isla de los Faisanes, que se hace ya mucho más adelante, al final del reinado de Felipe IV. Entonces, bueno, pues como ven aquí hay, bueno, pues asistencia del ejército, de la nobleza, pero también esa serie de construcciones efímeras que se hacen con este fin. Bueno, y una anécdota interesante que tiene que ver con los artistas que participan de todo esto, pues es esta que recoge Antonio Palomino, que habla de una anécdota referida a José Antolínez, que es un pintor que nos concierne, que conocemos aquí en Alcalá, porque tenemos una Inmaculada en las Juanas de Antolínez, es un pintor importante del barroco madrileño, y dice lo siguiente, dice, pintábase en aquel tiempo mucho al temple. El temple es sobre yeso y normalmente pues sobre cartones o bastidores de madera, este tipo de cosas, ¿no? Dice, para las mutaciones, es decir, para el teatro, las tramoyas de las comedias célebres que se hacían a sus majestades en el Buen Retiro. Y como Antolínez no concurría a estas funciones, despreciábalas, llamando pintores de paramentos a los que las ejecutaban. O sea, pintores de muros. Yo no voy a ir a Antolino, no voy yo a pintar eso, ¿no? Poco para mí. Supo Francisco Ricci, que gobernaba entonces por orden del rey estas mutaciones, y en una prisa que se ofreció dispuso que un alcalde de corte le notificase pena de 100 ducados fuese a pintar al Retiro. Fue el dicho Antolínez, y habiéndose dado Ricci a pintar un lienzo al temple, mandando que nadie le advirtiese nada, estuvo todo el día Antolínez haciendo y deshaciendo, sin entrar ni salir, al cabo de lo cual le dijo Ricci, ve aquí vuesa merced lo que es pintar paramentos. Anda, muchacho, le dijo a un mancebo, y lava ese lienzo en aquel pilón. Así que lo que había pintado Antolínez no valía para nada, estaba fatal. Y así se ejecutó, quedando corrido nuestro Antolínez, corregida y castigada su vanidad, porque verdaderamente el pintar bien al temple con yeso, en lugar de blanco, tiene suma dificultad, y más en quien nunca lo ha practicado. Así que esto requería una técnica importante, tenía que ser dominada por pintores de oficio y, como os decía antes, pues hubo grandes artistas que participaban en esto. En este contexto del barroco madrileño del siglo XVII tenemos a gente como Herrera Barnuevo, Claudio Coello, Francisco Ricci, haciendo decoraciones efímeras. O sea que era una labor importante. Bueno, vamos a ver las funciones, y esta que es una imagen original de 1760, pues yo creo que ilustra muy bien. Este es un cuadro de Lorenzo Quirós que representa las decoraciones que se hicieron en la zona de la calle Platerías, en la zona de la Plaza de la Villa, hoy, en Madrid, para la entrada de Carlos III, cuando viene de Nápoles, porque es nombrado rey de España. Entonces, si se fijan aquí, hay una serie como de templetes
luego unas columnatas por detrás, que serían en ejemplos de arquitectura efímera, ven que están pintados, que además es muy interesante esta proliferación de dorados, de elementos de plata o plateados, y luego por supuesto los balcones, todos llenos de tapices, de pinturas, o sea, una cosa espectacular. Entonces cambiaba por completo la imagen de la ciudad, pero servía para agasajar, para que el monarca se sintiera absolutamente satisfecho de su paso por la ciudad, ¿no? Bien querido por el pueblo, era una manera de representar esto. Entonces, esto es lo que significa ornato, que es una palabra que aparece en la documentación de la época y las descripciones de la época. Ornato, también a veces habla de aparato, el aparato de la fiesta, y es, pues eso, cuando se describen todas las cosas que se pusieron, altares, tapices, telones, decorados, etc. Bueno, esto es un ejemplo hecho por un artista para la última exposición que puso en la Majestad en 2015, de cómo podían ser estas decoraciones, ¿vale?, en el caso de la fiesta de las reliquias de los Santos Niños, en 1568. O sea, representa un poco ese tipo de arquitecturas efímeras que se pusieron delante de la logia de la Majestad. Bueno, y aquí ya les voy a introducir una cosa sobre la que vamos a trabajar hoy. El problema que tenemos con las arquitecturas efímeras de Alcalá de Henares es que no sabemos cómo eran. No tenemos ninguna imagen de ninguna de ellas. Lo que sí que tenemos son abundantes descripciones, algunas muy prolijas, realmente detalladas, lo cual nos permite reconstruir cómo podían ser. ¿Cómo lo podemos reconstruir? ¿Cómo podemos imaginarnos que podían ser? Bueno, pues simplemente leyendo el texto y decir, bueno, esto podría ser así, aquí hay un arco, dos esculturas, no sé qué, arriba. Puede ser. Otra puede ser echar mano de ilustradores que nos hagan esta muestra. El cine, el cómic, también han sido lenguajes visuales que han intentado representar esto con mayor o menor inexactitud, ¿no? Bueno, ya tenemos la inteligencia artificial, ¿no?, que puede ser una herramienta interesante, pero que tiene sus problemas. Entonces, yo les voy a enseñar algunas imágenes reconstruidas a partir de diseños de otros historiadores del arte, pasados por inteligencia artificial. Y algunas cosas han salido bastante bien, bastante acertadas, y otras cosas pues no tanto. Pero bueno, para que tengan en cuenta un poco los métodos que los historiadores del arte intentamos utilizar, que bueno, pues para eso van actualizando más, para imaginarnos cómo podrían ser estas cosas. Bueno, y luego están las funciones de representación simbólica, ¿de acuerdo? Yo les diría, no sé si quieren hacer una foto o apuntarlo, que busquen en la página web, en internet, que busquen una página web que habla de esto. El Arco de Triunfo para la entrada en Madrid de la Reina María Luisa de Orleans. Porque este esquema, que les pongo aquí, es un esquema interactivo, que en la página web pueden explorar, y si van pinchando en cada uno de los elementos, los que están de color rojo son pinturas y los que están de color azul son esculturas, les explica qué es cada una de esas cosas, en qué consistía y también un poco les da contexto. Entonces es bastante interesante. Luego, si tienen tiempo y quieren, pues les enseño la página web como tal. En este caso es que es estupendo porque tenemos la imagen, el grabado que representa cómo era, y además tenemos pues una descripción que nos describe cada una de estas cosas que representaba. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué había en Alcalá? ¿Qué se hizo en Alcalá? Bueno, vamos a empezar por la primera fiesta, que es la del recibimiento del arzobispo Silicio, que tiene lugar en 1446. La primera fiesta que tenemos bien descrita, con documentación que nos dice cómo era lo que se hizo allí. Bueno, es una fiesta interesante porque se hace en un contexto, les voy a poner siempre en contexto cada fiesta, para que entiendan un poco por qué la iconografía luego es como. Este contexto es el de un conflicto serio que tiene el arzobispado de Toledo con la Universidad de Alcalá. Porque el arzobispado de Toledo quiere meter mano en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues hay un conflicto jurisdiccional muy importante, muy grande, jurisdiccional, económico, de control pedagógico también, de qué es lo que se enseña en la Universidad de Alcalá, ¿no? Y esto llega a su punto culminante con el cardenal Tavera. Cuando muere el cardenal Tavera, que había, por cierto, pedido al Papa permiso para investigar cuál era el comportamiento de los estudiantes de la Universidad de Alcalá. ¿Qué es dónde llegamos? La censura e inquisición a tope. Pero justo antes de que llegara el permiso papal, muere el cardenal.
Y entonces nombra arzobispo a Juan Martínez. Esto tiene un poco de guasa porque se llamaba Juan Martínez Guijarro, pero como no era un nombre demasiado interesante, pues se lo latinizó por Silicio, Guijarro de Sílice, pues bueno. Entonces Martínez Silicio, pues bueno, una manera como de ennoblecerse, un señor que originariamente viene de una familia de labradores, pero bueno, tiene una ascensión social meteórica, llega a ser arzobispo de Toledo. Bueno, pues cuando nombra arzobispo de Toledo a Silicio, la universidad dice: vamos a hacerle una gran fiesta en cuanto venga para congraciarnos con el arzobispado y convencerle de que, bueno, pues de esta autonomía y vamos, que no nos moleste como nos ha molestado Tavera. Y le van a hacer una gran fiesta. Lo que pasa es que luego el tiro le salió por la culata, porque este Silicio fue incluso peor. O sea, llegó a encarcelar la abad de la magistral, que era cancelada de la universidad. Bueno, muy fuerte. Vale, conocemos qué se hizo en la fiesta y cómo era la decoración de esta fiesta gracias a ese libro que hay ahí, que se llama Publica Laetitia, que escribió Álvaro Gómez de Castro, el biógrafo del cardenal Cisneros. En esta fiesta se documenta por primera vez el uso de un arco triunfal en Alcalá de Henares. Y además también se establece el itinerario oficial de los cortejos, que esto se lo va a explicar mejor Consuelo Gómez, pero les digo ya que el itinerario oficial es entrar por la puerta de Guadalajara, luego llamada Puerta de Mártires, es decir, los 4 caños, recorrer Libreros, pasar por la universidad, salir a la plaza, recorrer la calle Mayor y llegar a la magistral. Y dependiendo del caso, también pasar por el Palacio Arzobispal. Ese es el itinerario oficial y se repite sistemáticamente a lo largo de todo el siglo XVI. La primera vez que se hace es aquí. Bueno, hay un arco en la universidad. La universidad hace un arco triunfal en honor al arzobispo, en donde hay referencias tanto al arzobispado de Toledo como a la enseñanza católica. Y es interesante porque tiene un montón de elementos mitológicos. Luego hay otro arco costeado en la embocadura de la calle Mayor, es decir, justo cuando empieza la calle desde la plaza. Y todas estas decoraciones, es curioso, en el contexto en el que estamos, beben de la cultura humanística, de la mitología clásica, que están en la mente de la época. Pero digo que es curioso porque se utiliza esto para dar la bienvenida a un arzobispo, que es una dignidad eclesiástica. Entonces, esto de que a un obispo católico se le reciba con mitologías paganas no deja de ser curioso. Pero en el ambiente de la época, lo que se llamaba ese humanismo cristiano, pues es bastante normal. El caso es que hay dramatizaciones, hay representaciones teatrales donde aparecen todos estos personajes mitológicos, ¿vale? Y luego además están los colegiales de la Universidad de Alcalá, que van con sus bonetes, con sus vestimentas, con sus colores, y bueno, pues completan ese atrezo maravilloso. A ver, esto lo hemos visto hace muy poco en los cónclaves papales, que realmente ver esa serie de personajes vestidos con el púrpura entrando en procesión, pues, un espectáculo extraordinario, ¿no? Y esto es un poco también lo que pasa aquí. Bueno, pues aquí tienen el primer ejemplo de recreación realizado con inteligencia artificial. Que yo creo que es bastante aproximado a lo que debió ser. O sea, no sabemos si fue exactamente así seguro, pero de acuerdo con la descripción sí que describe que es un arco, que tiene 3 vanos, que encima hay unas pinturas, que arriba hay unas esculturas, que en el centro está el escudo imperial, la iconografía sería esta, las esculturas son San Ildefonso y San Eugenio, y estas dos representaciones representan al cardenal Cisneros y al cardenal Silicio. Entonces esto lo tenemos reescrito y de acuerdo con la forma que podía ser, bueno, puede tener un aspecto similar a esto. En todo caso yo les pongo con mucha cautela hipótesis de reconstrucción. O sea, no puedo asegurar que esto era así, ¿vale? Pero puede que se parezca bastante, ¿vale? Para darle un poquito más de verosimilitud, yo le he pedido al programa de inteligencia artificial, que es Gemini, es la inteligencia artificial de Google, que me haga esta serie de relaciones como si fueran grabados renacentistas de la época, para no desentonar con las imágenes que les he puesto al principio, ¿vale? Pero hay una que les he puesto en color, para que se hagan una idea de cómo es. Bueno, lo que está muy claro, independientemente de que fuera así exactamente o no, es que aquí hay un programa iconográfico de conexión o de legitimación del nuevo arzobispo con su pasado en la prenatura toledana.
están San Ildefonso y San Eugenio, dos de los principales obispos, de los iniciadores, fundadores de la diócesis de Toledo. Nos retrotraemos además a época visigoda, o sea que históricamente tenemos esa conexión, y luego, por supuesto, la importancia de Cisneros como fundador de la universidad. Entonces Cisneros está abrazando a Silicio, dándole la bienvenida como nuevo arzobispo que tutela la labor de la universidad, pero también está enseñando la importancia de la universidad como Domus Sophiae, la casa de la sabiduría. Viene en el escrito este de Gómez de Castro, con la idea de que pues de que mantenga, de que perpetúe esa labor académica. La segunda fiesta interesante... un momento. Es que aquí no les he contado una cosa muy graciosa. Porque luego la descripción dice que aquí, en este lado, a la derecha del arco, había un cenáculo, lo llama así, una especie como de dosel o de espacio, en donde había un coro de jóvenes coronados de laurel cantando alabanzas de bienvenida a Silicio. Luego aparece otro joven por encima del arco, así como volando, vestido de blanco, diciéndole a Silicio que la sabiduría le recibe en su casa. Luego aparece un coro de doncellas, que representan las artes liberales y otras disciplinas académicas. Y finalmente aparece Apolo y las musas. O sea que esta cultura humanística y este contexto un poco pagano, pero que hace alusión a la labor de la universidad, pues bueno, pues es muy curioso, ¿no? Y en esta fiesta además hay mucha dramatización y mucha actividad teatral relacionada con esto. Bueno, la segunda fiesta, como decía, es la del recibimiento de Isabel de Valois y Felipe II, justo después de su boda, que tiene lugar en el Palacio Infantado, en Guadalajara. Entonces, el contexto de esta fiesta es la firma de la paz de Cateau-Cambrésis, que es una paz que intenta sellar, pues, una tregua más o menos permanente entre Francia y España, que llevaban todo el siglo XVI peleándose entre sí, en parte del XV. Entonces, ese matrimonio, de nuevo, como decía antes, pues se llama la alianza, la amistad. El modelo que se sigue para el desarrollo de la fiesta es el que viene recogido en otro libro que se llama El felicísimo viaje del príncipe don Felipe, en donde este señor, Juan Cristóbal Calvete, cuenta el viaje que hizo Felipe II, el futuro Felipe II, todavía príncipe, por Flandes y otras partes de Alemania para, pues para darse a conocer como futuro rey, ¿no? Y ahí se describe un montón de fiestas, de actividades que se hacían en estas ciudades que le recibieron y bueno, se convierte en el modelo de lo que vamos a hacer posteriormente. Pero además tenemos esa descripción, ¿vale? Que es un libro que probablemente sea de Ambrosio de Morales. Vale, ¿cuál es la principal arquitectura que se hace para esta fiesta? Una cosa que en el libro llama parque, pero que luego al describirlo dice, era como una calle, mirad esas medidas, de 400 pies de largo por 50 pies de largo. Y estaba fuera de la puerta de Guadalajara, es decir, lo que hoy sería la avenida de Guadalajara, o sea, justo después de los cuatro, así es donde estaba. Entonces él hace una construcción, ¿vale?, con paredes, con gradas y un montón de figuras y de elementos alegóricos para el paso de los dos reyes. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos también a los colegiales de la universidad, porque esta bienvenida la paga la universidad, esta fiesta la patrocina la universidad, todos con sus colores, con sus boletes, etc. Y luego también hay un acto triunfal importante con referencias a la universidad que promueve la fiesta y a los santos niños, justo y pastor. Y la iconografía aquí es esencialmente política. Vamos a ver que está sobre todo relacionada con la legitimidad dinástica de la nueva reina, de Felipe II y su pasado imperial, de su padre Carlos V, y con la paz política entre Francia y España. Vamos a ver, aquí no he hecho ninguna inteligencia artificial, aquí he hecho un esquema de la decoración, ¿de acuerdo?
Tiene que imaginarse, por eso les he puesto esta flecha, que el cortejo empieza entrando por allá y va pasando por toda esta calle y se va encontrando cosas a lo largo de la calle. Entonces, primero de todo, hay una especie de pedestal con una escultura enorme de un señor mayor que representa el río Henares, a la manera de las esculturas romanas. Es decir, un señor mayor, normalmente barbado, apoyado en una tinaja de la que sale agua. Esa es una representación de un río en la escultura clásica. Pues se representa el río Henares de esa manera. Después, una especie de ángel de gran tamaño que representa al genio de la universidad. Y luego la puerta de entrada, que es la puerta de acceso a esa calle, ¿vale? Con una inscripción dedicada a los reyes y encima la imagen de Carlos V. O sea, que esta parte, digamos, de legitimidad, de continuidad dinástica, pues está muy presente. Y dos esculturas alegóricas representando a Francia y España, a los lados de la puerta. Después, nos encontramos machacanamente una iconografía de tipo heráldico que hace alusión a los dos países. A un lado el escudo de armas de la reina, Isabel de Valois, al otro lado el escudo del rey, manando agua, como si fuera el maná del que brota vida, la fecundidad, aludiendo un poco a la fertilidad. Luego la reina, con la figura de la paz, y un león coronado que representa la monarquía española, con otra alegoría de la paz como una figura femenina alegórica. Y luego esas dos virtudes, dos esculturas que representan virtudes, que son virtudes propias de Felipe II. La esperanza y la felicidad. La esperanza en la paz, que se mantenga, y la felicidad del pueblo porque no hay guerra. Luego, hay varios cuadros así que se superponen. En este lado estarían las armas de Castilla, en alusión a España y a Felipe II, junto a una figura que representaba la fecundidad, ¿vale? Algo parecido a lo del maná de antes. Y después los escudos de Felipe II junto con el de Francia. Y al otro lado, enfrentado, la seguridad, otra virtud, la seguridad de que esto se va a mantener, se va a perpetuar, que sostiene la fama. Y la fama pregonando lo que va a ser la paz, ¿no? A lo largo de los tiempos. Y encima la paz, esta figura es muy simbólica, es muy bonita, que ata los escudos de España y de Francia, como sellando la paz. Pero luego nos encontramos otras figuras también que mantienen esa iconografía política de continuidad dinástica. Los reyes católicos, enfrentados uno a cada lado. Tiene además todo el sentido. Fíjense que esto está muy pensado. Fernando, el rey varón, con Felipe II, en el lado de Felipe II, e Isabel, con la nueva Isabel, Isabel de Valois, como reina de España. Los escudos de Francia y España otra vez, y otras dos figuras alegóricas, la clemencia y la liberalidad, otras dos figuras que personifican las virtudes del rey Felipe II. Y al final hay dos púlpitos, que he encontrado una imagen bastante buena porque tiene ese aspecto de púlpito renacentista, con la venera justo en lo alto, porque ahí había doctores de la universidad entonando discursos y lecciones en latín relacionadas con esto, con la importancia de la universidad, ¿vale? Y ahí había otro arco triunfal, justo a la salida. Un arco triunfal que debía ser una cosa parecida a esto. Esta reconozco que ha costado mucho sacarla, porque la inteligencia artificial, mis alumnos creen en ellas como si fuera el nuevo mantra y les parece estupendo y lo utilizan para todo. Pero da muchos errores. Entonces esta he tenido que recurrir a una diseñadora gráfica, que por cierto digo, es mi hija, que es diseñadora gráfica, está trabajando en Viena, y estuvimos allá hasta las 12 de la noche, los dos, no, es que esto no puede ser así, es que según la descripción, este capítulo tenía que ser de esta manera, esto tan, dándole vueltas para corregir lo que había hecho la inteligencia artificial. Y bueno, más o menos podría ser una cosa como esta. En todo caso, la descripción es muy interesante. Al salir de la puerta, nos encontramos estas cuatro figuras, que son virtudes que están relacionadas con las letras, el aprendizaje de las letras en la universidad. Entonces están el ingenio, la doctrina, el ejercicio y la perseverancia. ¿Vale? Esto se describe y es como muy bonito, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Los míos, por ejemplo, pues estas cosas, ¿no? Ejercicio, doctrina, perseverancia y un poco de ingenio también. Bueno, encima,
¿Vale? Bueno, esto también está escrito que los pedestales tenían el escudo del cardenal Cisneros, ¿vale? Los pedestales de esas colinas. También está escrito que era de orden corintio, O sea que, bueno, vamos aproximándonos a lo que podía ser. En el centro, esa figura que está en el centro, pues era una matrona a la romana que representaba la universidad con un bonete y encima el escudo de Cisneros, otra vez, ¿no? Porque era la que patrocinaba las fiestas. Y luego, esas otras dos figuras, lo pongo aquí para que lo vean mejor, ¿vale? Una de las fue Cisneros, fundando la universidad, y la otra, la reconquista de Alcalá por don Bernardo. Que es curioso, es una manera de que aquí Alcalá se cristianiza, da lugar a los estudios en el humanismo cristiano, y Cisneros pues es el gran sucesor de aquello, ¿no?, que empezó con la Reconquista y que hoy da lugar a la época gloriosa de la universidad. Una iconografía un poco como bastante curiosa. Arriba había una tabla, también a la romana, como si fuera un relieve, pegada con los santos niños. Y arriba del todo, en el tímpano, una especie de altar o de piedra que alude al lugar donde tuvo lugar el sacrificio de los santos niños. O sea que aquí tenemos elementos ya que, si se fijan, mezclan el simbolismo relacionado con la universidad, pero también el elemento religioso, la continuidad religiosa y el elemento de los santos niños, que aquí va a aparecer con bastante asiduidad. Bueno, ¿podría hacer una cosa así en color? Aquí ya sí que es hipótesis, pero vamos, que los capiteles y las basas se pintan de dorado, seguro. Y ya los cuadros, bueno, es un poco aquí los ha coloreado como ha podido y ha hecho estas cosas, ¿no? El ajedrezado del escudo de Cisneros también, pues es de aquella manera, en color azul. Entonces, bueno, eso digo que tiene... Pero sí que es importante, me parece importante que entiendan que claro, que podemos tener un grabado, una idea más o menos de cómo era, pero esto, lógicamente, pues está coloreado y tenía, pues, esa serie de cosas, ¿no? Vale, la tercera fiesta. ¿Qué es la de los santos niños? El recibimiento de la rica de los santos niños, en 1568. Esta es la fiesta más importante, la más espectacular, la que tiene más arquitecturas efímeras de todas. El contexto cambia un poquito con respecto a los anteriores. Aquí estamos ya de lleno en el contexto de la Contrarreforma Católica, en el culto a las reliquias y la importancia de los santos. La fiesta está promovida y patrocinada por el propio Felipe II, que interviene además en la cesión de las reliquias que vengan de Huesca hasta Alcalá de Henares. Y toda la ciudad se decora, toda, absolutamente toda. Ahora vamos a ver un poco ejemplos, pero toda, con doseles, con altares, con tapices en los balcones y con arquitecturas efímeras. Todas estas. Hay un arco triunfal en la puerta de Guadalajara, un altar delante del Colegio de Jesuitas, un altar enfrente del monasterio de franciscanos, lo que es el CRAI de la Plaza de San Diego, un altar bueno, hay otro altar delante del Colegio de San Ildefonso, y luego está el arco de la universidad, ¿no? Que el arco de la universidad estaba colocado sobre el arco, que daba embocadura desde la calle de la universidad hasta la plaza de Cervantes, estaba colocado ahí. Luego, en la calle Mayor, los mercaderes, los comerciantes de Alcalá, financian y levantan su propio arco. Delante de las Juanas se pone una especie de nube celestial flotando en lo alto, por debajo de donde pasa el cortejo con las reliquias de los santos niños. Y luego más arcos triunfales, en la logia de la magistral y el túmulo de la capilla mayor. O sea que el despliegue es apabullante. Bueno, vamos a ver algunas cosillas. Este sería el del arco triunfal de la puerta de Guadalajara, el que está a la entrada de Alcalá por la calle de Libreros, ¿vale? Bueno, sabemos que tenía una enorme profesión de versos latinos y descripciones latinas, un cuadro central con el martirio de los santos niños. Las inscripciones hacen alusión a la historia de los santos niños y a la llegada de las reliquias, Alcalá dando la bienvenida a las reliquias de los santos niños. Hay otro medallón, hay dos medallones ahí, uno de nuevo con una personificación del río Henares, a la manera clásica, y otro con el Agnus Dei. La descripción es un poco compleja, pero bueno, viene a decir algo así como que
que el Agnus Dei era el medallón, el cordero sangraba por 5 lados y la sangre llegaba hasta los santos niños que impregnaban sus túnicas con ella. Bueno, una cosa como muy simbólica toda, ¿no? Arriba hay escudos, un escudo de Alcalá, por ejemplo, y del gobernador del arzobispado de Toledo en aquel momento, y cartelas que cuentan la historia de los santos niños. Una de acuerdo con San Ildefonso y otra de acuerdo con Aurelio Prudencio. Y arriba el escudo de Felipe II, que es el patrono de las fiestas. Entonces, esto es una primera cosa que había. Otra segunda cosa que había, muy curiosa, estas recreaciones, les digo que son bastante acertadas. Les digo por qué. Porque ya se hicieron hace años, concretamente el año 86, por parte de Alicia Cámara, que tiene un capítulo de este libro conocido seguramente, que es Madrid en el Renacimiento, que habla de las fiestas en Alcalá. Entonces esta historia del arte, muy importante, Alicia Cámara, pues incluye en el capítulo del libro, incluye algunos bocetos, algunos esquemas de cómo podían ser estos arcos de acuerdo con la descripción. Lo que yo he hecho ha sido cargar esos modelos, volver a darle la descripción, matizarla y actualizarla. O sea, que esto sí que les digo que seguramente fuera más o menos así. Vale, este es el arco que estaba delante del arco de la universidad, delante desde la parte de la universidad yendo hacia la plaza de Cervantes. ¿Y qué teníamos aquí? Pues abajo estaban Asturio, el descubridor de la tecnología de la época, el inventor de las reliquias, y Alcalá de Cisneros, Orantes, en estos medallones en las enjutas del arco principal a San Félix y a Fray Diego. Todavía Fray Diego, no es santo todavía, ¿vale? Viene después, la fiesta de la canonización. Luego una inscripción de agradecimiento al rey Felipe II, al Papa Pío V y a la ciudad de Huesca por ceder las reliquias a Alcalá. Esto que es muy interesante, esta serie de reyes de España, que les digo son Chindasvinto, Ramiro II, Felipe II y Hervigio, que no le va a decir nada, pero que se distinguen por su especial devoción a los santos niños. A ver, según cuenta Ambrosio de Morales, que es el que explica todo esto en la vida y historia de los santos niños, y luego el que describe en la segunda parte del libro toda esta fiesta con las todas esas que tiene. Pues cuenta Ambrosio de Morales que Chindasvinto, un rey visigodo, dotó la abadía de San Justo, de Compluto. No sabemos hasta qué punto, ni qué daría, ni si regalaría o qué, pero digamos que es ejemplo de devoción. Hervigio, cuenta Ambrosio de Morales que en el reinado de Hervigio hubo una gran devoción por los santos niños en toda España. Por eso está aquí. Ramiro II gana la batalla de Simancas contra los moros en el 930 y pico. Y resulta que la batalla fue el 6 de agosto. De los santos niños. Y luego Felipe II, lógicamente, como el gran promotor de la fiesta. Bueno, todos vienen ataviados a la moda medieval, especialmente los visigodos, que llevan un carcaj y un arco con flechas y tal, y esto lo describen. Pero Felipe II viene ataviado a la romana, como un emperador romano. ¿Vale? Entonces esto es interesante porque conecta iconográficamente lo que sería toda la monarquía española del tipo visigodo, representándose en continuidad hasta Felipe II, pero además sobrevalora a Felipe II como el nuevo imperator, el nuevo rex imperator, que se viste a la romana, igual que su padre, que es el emperador, ¿vale? Aunque no tenga título como tal. O sea que es interesante desde el punto de vista político. Luego arriba está San Ildefonso, patrono de Toledo, recibiendo a los santos niños, y estos dos cuadros que representan dos escenas muy curiosas. Una a San Justo, el niño hablando con San Eugenio, y la otra a San Pastor hablando con Santa Leocadia. ¿Cuál es la justificación de esto según Ambrosio de Morales? Que los santos niños demuestran que toman como modelo a estos dos mártires para asumir su propio martirio. Para que se ve esa continuidad, digamos, religiosa, martirial, dentro de la historia eclesiástica. Bueno, para hacer hincapié en esto,
arriba en el tímpano vienen dibujados los cuchillos del martirio, con los que le decapitaron a los santos niños, ¿no? Así cruzados entre sí. Y encima el escudo de Cisneros. Una iconografía como muy compleja, ¿no? Este es el arco de los mercaderes, que era una cosa más sencilla, pero que también tenía una iconografía interesante, ¿vale? La descripción es muy clara. Habla de que hay dos cariátides que sostienen el arco. Una representa la liberalidad de Dios y la otra la liberalidad de los arzobispos y de los reyes. En el centro está Alcalá, representada como una matrona sedente, con la magistral a un lado y la universidad al otro. O sea, los grandes poderes, los grandes elementos de identidad de Alcalá y ella en el centro. A los lados de esta representación de Alcalá hay dos cosas relacionadas con el propio oficio de los mercaderes. La fe en los negocios, en que todo va a salir bien, representada, les sonará esto de las dos manos, así como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿no? Pero es que el propio Ambrosio de Morales dice, se representa la fe mediante dos manos que se tocan según la manera acostumbrada. Esto era un elemento iconográfico totalmente conocido por la población de la época y fácilmente interpretado. Y luego la colmena, que representa la industria, el industrioso, el que trabaja y tal. Los dos santos niños arriba en el centro y a los lados San Félix y Fray Diego. Bueno, es una orografía interesante y aquí yo he probado algunas cosas, porque claro, esto de representar a Alcalá como una matrona sedente, según la descripción, pues bueno, he hecho pruebas, ¿de acuerdo? Entonces aquí les presento dos imágenes generadas por dos programas diferentes de inteligencia artificial. El de allá es Sora, que es la inteligencia artificial visual de ChatGPT, que seguramente les suena, y esta es Gemini, la de Google, que yo está utilizando más. Bueno, la descripción es un poco curiosa, porque dice que está la matrona con una trina a un lado que representa a la magistral y una cátedra al otro lado que representa a la universidad, pero luego habla de que hay dos cornucopias de las que sale la abundancia en el suelo, la abundancia de las tierras, de la fertilidad de Alcalá, y luego bonetes de doctores y de canónigos de la magistral. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha sacado. Ya que se parezca más o menos, aquí quizás hay más dudas, pero bueno. Bueno, y el último de los arcos, es el de la lonja, el que había en la lonja de la iglesia magistral. Aquí les he hecho el esquema que, de acuerdo con la descripción, pues explica cómo sería y cuáles son un poco los elementos que aparecerían. Entonces aquí, bueno, pues vemos un poco que aparecen, bueno, pues San Eugenio predicando, Daciano, el cónsul que les condena en el infierno, el hallazgo de las reliquias, el martirio de los santos niños, Carrillo y Cisneros, los que dotan, los que engrandecen la iglesia magistral. Luego, pues un poco la historia esta del Papa notificando que se conceden las reliquias a la ciudad de Alcalá. Felipe II, que tiene el breve papal que notifica esa cesión y se le da a los canónigos de la magistral. En el centro, la capilla martirial de los santos niños, la capilla la romana, entendemos. Y arriba San Pedro con las llaves del cielo y las llaves de Huesca, porque abrió los corazones de los oscenses para que cedieran las reliquias y que vinieran al cargo. ¿Vale? Todo esto viene descrito. Este es el esquema. ¿Cómo sería? Bueno, una cosa más o menos así. Algo parecido a esto. Aquí estarían cada uno de los elementos que les he ido indicando. ¿Vale? Ya hasta qué punto se acerca o no. Esta es una imagen que hemos tenido que editar bastante. De hecho, yo he utilizado otra inteligencia diferente, Copilot, porque bueno, la que hacía era colocar las imágenes en sitios distintos. En vez de dibujar al rey que fuera Felipe II, pues hacía un rey con corona y armadura y espada y no sé qué. Bueno, así de cosas. Entonces aquí ha ido que editar y mejorar bastante. Pero bueno, esto lo voy a pasar, ¿vale? Y voy a hablar de la última, que sería la canonización de Santiago de Alcalá, que esta es un poco distinta en cuanto a la iconografía. Hemos visto tres cosas: mitología pagana, luego iconografía política esencialmente, esta última más bien religiosa, contrarreformista, y esta tiene una cosa un poco distinta. Vale, el contexto sigue siendo la contrarreforma y el culto de las reliquias,
Aquí tenemos varias fuentes, no tenemos solamente una única descripción, sino que tenemos varias. También los anales complutenses, por ejemplo, hablan de esta fiesta y de lo que se hizo. Y hay, decoración a lo largo de la ciudad, que en este caso se basa en altares y sobre todo se basa en una cosa que se llama jeroglíficos, que ahora les explico un poco lo que es. ¿Vale? Aquí tienen dos descripciones tomadas de ese libro de Fray Gabriel de la Mata, que cuenta la historia de San Diego y que, pues explica cómo eran, ¿vale? Un altar aderezado con mucha riqueza y artificio, a los lados de la calle Mayor había telas, o sea que va un poco describiendo. Bueno, la mayor, herramienta, el mayor recurso, el más utilizado para la decoración en esta fiesta son los jeroglíficos. ¿Qué son los jeroglíficos? Pues los que siguen haciendo todavía hoy en el periódico, exactamente esto. Y proviene de la jeroglífica egipcia, ¿vale? Aquí hay un tal Orapalo, que es un escritor, no está clara su historicidad, pero un escritor clásico, que escribe un tratado en griego sobre los jeroglíficos egipcios, en el siglo IV. Y este manuscrito es encontrado en el Renacimiento, llevado a Florencia y pagado por los Médicis, por parte de las imprentas de los estudios florentinos, traducida. Y esta es una de las traducciones de Orapalo. El tratado respeta el original en griego y añade la explicación latina, ¿vale? Esto se hace en 1422 y se difunde durante todo el siglo XV y XVI y se hace famosísimo. Y de aquí sale luego otra obra importante que son los emblemas de Arciato, que ya son de finales del XVI y que se ponen muy de moda sobre todo en el barroco. ¿Y qué es un jeroglífico? Pues una imagen enigmática, simbólica, que se añade con algún tipo de leyenda o mote, normalmente en latín, y que explica su significado. Aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí está el águila imperial, ¿vale? Reina Austis Urger, ¿no? La leyenda, el mote en latín. Y normalmente se acompaña luego de una explicación, una estrofa en castellano. Ahí dicen, huyen las sucias arpías, porque siempre les fue mal con esta águila imperial. Es una manera de simbolizar que el imperio, el poder imperial, echa aquello que no está permitido, lo herético, lo pagano, lo que no respeta las reglas, etc. Esta otra, es una especie de corona y una estrella en una nube sobre un pedestal. Dice, con más regia pompa de ella, vuelve su rey en candor, pues descendió como flor quien ascendió como estrella. Así que por mucho que subas y muy importante sea, al final vas a caer. En un sentido moralista, ¿no? Y esta última, ¿vale? Es una vela y una corona con una vela encima, y dice algo así como, ¿de qué ocasión presumes luz? Siéntete sagrada ruina, si no ardes, iluminas, y si ardes, te consumes. Está muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de juegos de inteligencia que eran muy habituales en el XVI, pues eran muy populares. Y en una ciudad como Alcalá, llena de estudiantes universitarios, sabían latín y griego, pues claro, encontrarse como esto era, fíjate qué gracia, ¿no? Era como algo, incluso como curioso, ¿no? Y había un cierto grado de competición por el cuál era el jeroglífico más ingenioso, a qué se refería. Entonces la decoración que se hace en las arquitecturas efímeras de la fiesta de San Diego, de la canonización de San Diego, está basada en este tipo de cosas. Toda ella. No sabemos cómo eran, pero aquí tienen 3 ejemplos sacados del libro de Fray Gabriel de la Mata. Describe la imagen y luego dice cuál es un poco el terceto, el verso que lo acompaña. Dice, una nave, con justo y pastor, que rema, y el cardenal don Fray Francisco Jiménez, fundador del colegio, va en popa, y el santo Fray Diego en la gavia.
un rótulo que dice Prospera Navigati, ¿no? Buena navegación. Dice, bogando quien boga y rema, yendo Diego donde va, seguro el de popa está. Que Diego conduce, y el cardenal se deja guiar y todo va bien. Entonces, ¿cómo sería el jeroglífico? Pues bueno, pues describe el dibujo, nos lo podemos imaginar, pero tenía esto. Otro. El santo, San Diego, metido entre unos rosales espinándole pies y manos, de quienes corría sangre, corriendo, cogiendo rosas. Y un ángel que de las rosas que cogía tejía una letra. Letra latina pascitur inter linia. Abajo esta letra española. Aunque me lastime y hiera, perseveraré en coger las rosas que han de tejer la guirnalda que me espera. La guirnalda del martirio, la cruz. Una analogía entre la sangre y las rosas, también muy clara. Esta otra dice, una tiara de papa con una paloma encima que representa a la iglesia, puesta en alto, y una corona real más abajo, con un letrero alrededor de ella que decía en latín, Cor Regis in manu Dei. En lo alto de todo una letra latina que decía, Regia Religio, y abajo la española, por el bendito San Diego, que posee eterna gloria, lo será vuestra memoria. Esta está dedicada a Felipe II. O sea, tu fama, tu gloria, no viene de tu poder. Viene de lo divino, viene de San Diego, ¿no? Pero siempre hay esta serie de elementos que juegan con lo político, con la cultura, con la religión y lo entremezclan de forma ingeniosa. Entonces está plagado, o sea, en la fiesta, bueno, desplegaba una cantidad de tablones, de cartones y lienzos con este tipo de emblemas a lo largo de toda la ciudad, que era algo increíble. O sea, de hecho, la mayor parte del libro de Fray Gabriel son las poesías y la descripción de los jeroglíficos. Y aquí en la calle Libreros había uno que decía no sé qué, y otro después que tal, y otro después. Cuando llega a la calle Mayor había un altar que no sé qué, y detrás del altar un jeroglífico tal. En el arco de la magistral, y te describe todos los jeroglíficos que venían en el arco de la magistral aquí. Una cosa más. La imagen que he puesto a hacer acuarela, que parecía una arquería delante de la logia de la magistral, vale, esa logia estaba llena de medallones en las enjutas de los arcos y encima de los arcos un jeroglífico cada uno de ellos. O sea que imagínense, si dan 14 o 15 arcos, el despliegue es tremendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una manera diferente, pero también se decora así. Y voy a acabar con esto, que no son de Alcalá de Henares, ¿vale? Estas son además imágenes reales, no son de inteligencia artificial, estos son grabados de la época, pero he traído para que se hagan una idea de lo que podía ser otra de las arquitecturas efímeras, quizá una de las más espectaculares que hubo en esa fiesta de San Diego, que fue un túmulo, un catafalco levantado en la capilla mayor de la iglesia magistral, para poner el arca y poder adorar a los santos vivos, las reliquias de los santos. Entonces, imagínense esto, lo que podía llegar a ser, una cosa espectacular. O sea, son varios pisos, con escalinatas, esculturas a los lados, vela, ese remate. Estos es verdad que ya son barrocos, pero en todo caso algún tipo de ciborio, de cúpula en el último de los cuerpos. Bueno, espectacular. Este estaba en la Iglesia de la Encarnación de Madrid. Es el túmulo de Felipe IV, por el funeral de Felipe IV, en 1665, y este es posterior ya, que es por la muerte de Felipe V, el túmulo que se levanta en la Universidad de Cervera, en Cataluña, por un tal Pere Coste. O sea que bueno, pues que causó seguramente impresión. O sea, tenemos muy pocas referencias y no sabemos cómo podía ser en realidad, pero de seguro debió ser algo espectacular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como conclusión, que esto suponía un despliegue de medios, de dinero, una cooperación social extraordinaria para poder hacer esto posible, la presencia de artistas muy notables que participaron en la creación de estas cosas, y detrás también el ingenio de los diseñadores de programas iconográficos que se pensaban muy bien qué es lo que querían representar, cuál era el simbolismo que se quería hacer ver a estos personajes que entraban o que el público viera en este tipo de situaciones que siempre eran extraordinarias, se vivían con gran fervor y eran de gran intensidad.
Y a continuación Javi Jabad os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto, y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Y también con la Institución de Estudios Complutenses. Por teléfono 624 66 0501. También por correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com. También por la página web ieecc.es. Y el horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 10 a 1 del mediodía. A todos los oyentes que todavía no sois socios, os animamos a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de tan solo 30 euros semestral. Y ahora escucharemos a Cristóbal de Morales en Batalla de Morales.
Y ahora escucharemos a Diego Ortiz en La Spagna. Y a continuación escucharemos a Henry Purcell en Sanoé en sol menor. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, donde hablaremos del Corpus Christi, la gran fiesta del barroco complutense, a cargo de Vicente Sánchez Voltó, cronista de Alcalá de Henares. Como decía Mafflay, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única.